su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Si en necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene el poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que corazón no hay paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Voy a tocar el himno Pecador ven a luz de Jesús. Es un himno del Himnario Adventista y bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Kimberly, ¿sí me escuchas bien? Sí, lo escuchamos muy bien. ¿Sí? Ah, vale. Ya. Ahora sí.
Gracias. Muchas gracias a ti por estar presente y podernos deleitar con esa linda melodía, ¿sí? De un lindo himno. Y bien, vamos a continuar ahora, papitos, con nuestro programa. Ya llegó el momento también que muchos de ustedes esperan, porque es el momento en el cual nos animamos, nos despertamos un poquito, ¿verdad? Hemos alabado a Dios, hemos orado a Dios, y ahora llegó el momento de la dinámica, la cual está a cargo de Miss Janet Arbieto. Así que la saludamos a Miss Janet. ¿Qué nos tiene hoy, Miss Janet? Buenas noches, mi Brito, gracias. Buenas noches, papitos, mamitas. Buenas noches a todos los padres de familia que nos acompañan, ¿verdad? En nuestro tercer día de Escuela de Padres, y titulada Estrategias para las familias en el contexto actual. Bueno, llegó el momento de jugar, pero para ello les voy a pedir que podamos, les voy a invitar, ¿no? Poder encender nuestras camaritas para podernos ver y para ver la participación del juego a todos ustedes. Muy bien. Entonces, el nombre del juego es El Rey Manda, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad yo voy a ser la reina y yo les voy a indicar a ustedes lo que tienen que hacer. Pero tienen que escuchar que yo diga El Rey Manda, ¿sí? Entonces, este es un juego de mucha atención y concentración, ¿sí? Entonces, vamos a empezar entonces. A ver. Para ello le voy a pedir a las mises que me puedan ayudar en ver, a ver quiénes están atentos, ¿ya? A ver, entonces, empezamos. A ver. El rey manda que coloquen las manos encima de la cabeza. A ver, quiero verlo, papitos, encima de la cabeza todo. Vamos, vamos. Muy bien. El rey manda que levantemos la mano derecha. La izquierda. Ah, pero no dije el rey manda. Algunos se han confundido, ¿verdad? Tienen que escuchar que diga el rey manda. Muy. Ahora, continuamos a ver. El rey manda que se toque en la nariz. El rey manda que se toque en las orejas. Los ojos. Ah, ahora sí han estado atentos. Muy bien. Ahora el rey manda que traigan a sus hijos. A ver, quiero verlo con sus hijos al costado. A sus hijos, a ver. A ver, todos, vamos. Que traigan a sus hijos. Ahí está la misma con su hijo peludo y su hijita ahí. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. El rey manda que le den un abrazo a su hijo. Ven, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo a sus hijos. Vamos. El rey manda que le dé un abrazo fuerte a su hijo. Ahora que los hijos le den un abrazo a su papá. Ya, el hijo dice, el hijo, un abrazo a la mamá. Ah, pero no dice el rey manda. Oh. Ah, ¿ves? Ahora, muy bien, continuamos ahora. El rey manda que los hijos le hagan cosquillas a los papás. A ver, que le hagan cosquillas, vamos, háganle cosquillas a sus hijos, vamos. El rey manda que los hijos le hagan cosquillas a sus papás, vamos. Mamá, cosquilla. Ahora el rey manda que los papás les hagan cosquillas a sus hijos, vamos. Los papás háganle cosquillas a sus hijos. Vamos, así hay que aprovechar, hay que hacerle cosquillas. A veces no, ¿verdad? Hay momentos que no nos damos ni el tiempo de hacernos cosquillas. Ya, muy bien. Ahora el rey manda que me muestren un zapato. Un zapato. Que me muestren un zapato. Muy bien, ahí rápido, muy bien. Muy bien. Que me muestren unos lentes. Mira que no usamos lentes, mis. Pero no dije el rey manda. ¿Ves? Y para terminar, papitos, el rey manda que les digan a sus hijos los muchos que lo aman. Muy bien. A veces por el tiempo, a veces nos olvidamos, ¿verdad? En sí nosotros debemos lo primero que al despertar o lo primero cuando vemos a nuestros hijos decirles cuánto lo amamos.
¿no? Pero a veces nosotros, ¿qué le decimos? Ya, levanta las clases, levante, ¿no? Pero en sí, debemos darle un abrazo y decirle, no, buenos días, hijo, y decirle cuánto lo amamos. Bueno, papito, gracias. Gracias por su participación. Mi Berito. Muchas gracias, mi Janet. Muchas gracias por su dinámica. Ya nos encontramos todos súper motivados ya. Listos para empezar nuestra parte central, ¿no? Donde vamos a tener la presentación de nuestro querido psicólogo, ¿no? Elías Yanchapaxi, ¿no? Donde nos trae un tema muy importante, ¿no? Los gigantes emocionales de los niños. Así que todos a prestar mucha atención. Muchas gracias. Un gran saludo para ustedes desde aquí, desde Quito, Ecuador. Les envío un abrazo grande. Dios les bendiga. Muy bonita la dinámica también. Mi Janet, la última parte, ¿no? Es tan importante decirles a los chicos cuánto los queremos. Es tan importante también poder compartir con ellos todo el tiempo, porque eso es una de las necesidades más básicas que tienen los niños. Y de eso vamos a hablar, de la vida emocional de ellos, para en función de la vida emocional poder entender un poco más acerca de su comportamiento. Vamos a orar para empezar, ¿les parece? Oremos. Buen Dios, mira, vamos a hacer este tema, Dios, sobre los gigantes emocionales. Yo sé, oh Dios, que quizás hay familias que tienen muchos problemas para poder manejar o controlar a sus hijos. A veces no es una tarea fácil, mi Señor. A veces solo queremos ver la conducta exterior, oh Dios, y no nos centramos en sus emociones, en disfrutarles, oh Dios, en entender cómo ellos pueden lograr el dominio también de sus emociones, oh Padre Celestial, en esta hora. Yo te pido tu auxilio para que este tema que vamos a hacer sea de provecho, Dios, para nuestra mente, oh Dios, y sobre todo para nuestra familia, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ¿cómo están? Yo les decía, ¿no? Estos días aquí en Quito está haciendo mucho frío, llueve bastantísimo, mucho. Ha sido uno de los inviernos más largos que hemos tenido. Así que por eso estoy con una casaca, dicen ustedes, ¿no? Esta chompa. Y bueno, les mando un abrazo bien grande. Y hoy vamos a topar un tema que tiene que ver con la vida emocional de los niños. Si usted tiene alguna pregunta que hacerme, no se olvide, puede escribir en el chat y en la medida de las posibilidades vamos respondiendo. He visto varios padres que se repiten y que están aquí presentes, les felicito. Y también a las profes que están ahí todos los días al pie del cañón. Bienvenidos, bienvenidas. Y vamos nosotros a empezar este tema que quiero trabajar con ustedes, ¿ya? Y espero que todo quede bien claro. ¿Está bien? Dominando los gigantes emocionales. Vamos a entender que hay unas emociones que tienen que ser dominadas por los niños y también por los adultos. El día de hoy, yo atendí a una chica que tiene 21 años. Esta chica de 21 años tiene un problema. Ella se quedó embarazada cuando tenía 16 y ahora tiene un hijo de 4 que va a cumplir 5. Cuando yo hablaba con ella, ¿no? Ella vino con ideas suicidas, ¿no? Que ella se iba a matar, ¿no? Lo siguiente que yo voy a hacer es matarme. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y qué es lo que te motiva a matarte, no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces yo terminé con mi novio. El problema con mi novio es que él es una persona muy agresiva conmigo. Me ha golpeado en varias ocasiones. Le digo, bueno, ¿hiciste una denuncia? Sí, bueno, ese es un protocolo que tenemos, hacer una denuncia, ponerle conocimiento de la autoridad. Pero, ¿sabe? Tengo otro problema. Siento que le amo. Le digo, no entiendo. Él te trató mal, te insultó, te empujó, te maltrató, y tú me dices que sientes que le amas. Me dice, sí, siento que le amo, ¿sabe? Le extraño. Le digo, no te entiendo. Le digo, a ver, vamos a empezar con lógica. ¿Qué pasa si tú vienes hoy a la terapia y yo te doy con un palo en la cabeza? ¡Pah! ¿Entiende? Digo, lo mínimo que harías es devolverme con el palo, gritarme o denunciarme. ¿Volverías acá? Dice, no, yo no volvería nunca más. Ah, no volverías nunca más. ¿Por qué? Porque no es aceptable para ti esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué le amas a alguien que te hace daño? Esa pregunta es compleja porque ella tiene que ir a la raíz de su vida. ¿Está claro?
a la raíz de dónde se produjo esta disfunción para entender las emociones, dónde se produjo este cambio, donde las emociones son todo lo que ella sigue. Si ella siente que le ama a este chico, se escapa de su casa a la 1 de la mañana, deja a su hijo y se va a buscarle donde quiera que él esté. Si ella siente que le odia, tiene el deseo de matarse a sí misma porque no siente el cariño de él. Entonces dejó de estudiar, no siguió la universidad, dejó de trabajar, tenía un empleo de poco tiempo, porque se deja solo ser llevada y motivada por lo que siente. Lo que siente es todo para su vida. Entonces, esto es un asunto complejo en el ámbito de la psicología, porque en la vida, mientras vamos creciendo, no es posible que nuestra vida esté dominada solo por lo que sentimos. Y le digo, por ejemplo, hoy le decía a ella, ¿no? Que es la tercera sesión que ya trabajo con ella, le digo, hoy que tú estás ahí sentada con tu frustración y tu tristeza por todo lo que sientes, te pregunto, ponte en mi lugar. Es un ejercicio que le hago. Le digo, yo soy el psicólogo. ¿Qué te parece si yo también tengo hoy tristeza y frustración? Entonces dejaría de trabajar y dejaría de mirarte y escucharte. Entonces a eso le llamamos control de las emociones, inteligencia. Es decir, a pesar de ser psicólogo, con mi tristeza y mi frustración, tengo que sentarme a oír a la gente. ¿Se ha puesto a pensar que los psicólogos también nos pasa? Sí, también sentimos tristeza, frustración, malestar, enojo. Y todo a cuestas, tenemos que mirar a la gente y saber sus problemas. El asunto está claro en que hay que aprender a tener un dominio y un control de las emociones. Eso es clave, la inteligencia de las emociones. Y hay que aprender a dominarlas, nosotros como padres, pero ahora también les voy a enseñar algo acerca de cómo ayudar, cómo encaminar. Les voy a enseñar principios solamente. Yo no les voy a decir qué hacer en cada caso, pero sí les voy a mostrar unos principios que les van a ayudar a ustedes a guiarse para entender a sus hijos, a que ellos aprendan desde pequeños a dominar a sus emociones, porque si ellos no pueden hoy dominar sus emociones, puede sucederle lo mismo que esta chica de esta tarde. Puede sucederle lo mismo, motivado por sus emociones, a hacer un montón de situaciones inapropiadas, inadecuadas, que les lastima. Entonces, vamos a comenzar a pensar en cómo poder trabajar esto en nuestros hijos. ¿Está claro? Entonces, yo voy a ir desmembrando un poco el tema de cómo se construyen las emociones en los niños desde que son bebés hasta que son grandes y hasta que son de más o menos 10 años, 11 años. Y mañana yo voy a hablar de este mismo tema, pero para adolescentes. ¿Está bien? Así que no te pierdas y compártelo y conéctate para trabajar este tema. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Muy bien. Vamos, los bebés inician el camino de la construcción emocional. Cuando un bebé nace, cuando un bebé terminó de ser gestado, tiene que pasar por un proceso de adaptación. El proceso de adaptación que él pasa es de vivir en un estado líquido a un ambiente gaseoso. El oxígeno es un gas, ¿está claro? Y como el oxígeno es un gas, él estaba antes en el ambiente líquido y cuando pasa este momento, su cerebro tiene que comenzar a desarrollar un proceso de adaptación. ¿Está claro? Y sus emociones son pues demasiado primarias, es decir, el bebé no puede estructurar todavía una clase de emociones. ¿Sí? Solo se expresa por medio del llanto para todo. Y la mamá, se ha descubierto en investigaciones que las madres pueden saber por qué llora. Llora por hambre, llora por el pañal, llora por frío, llora porque le duele, tiene gases, o como su sistema digestivo no está maduro. Entonces la mamá dice, yo sé lo que le pasa, tiene gasecitos, vamos a golpearle. Y entonces ahí pasan, yo me acuerdo cuando mi segundo hijo, y ahí 1 de la mañana ya solo me faltaba sacudirle porque era un poco difícil. Esa situación, no sé si se acuerdan, que hay que palmearles y darles masajes de la panza para que vayan madurando, ¿no? Entonces, los niños solo se comunican a través de esto y después de los 6 meses en adelante, comienza el bebé a poder estructurar otro tipo de emociones. Entonces, son como las emociones, son como los ríos que nacen de las montañas. ¿Está claro? Desde la parte central del cerebro, que ya les voy a mostrar una imagen, que se llama el sistema límbico, desde la parte media del cerebro, que está muy cerca de la nariz. Por eso es que si alguien se mete algo a la nariz y se golpea muy fuerte, puede lesionar el sistema límbico y puede quedarse sin la capacidad de sentir emociones.
que sí ha pasado, eso se estudia mucho en accidentes de tránsito, en gente que se golpeó aquí en el volante y se vuelve torpe para entender las emociones de los demás. Eso pasa porque el sistema límbico está aquí cerquita de la nariz. Entonces, ¿qué pasa? Desde ahí comienza unos ríos, ¿sí? Las emociones son así, como unos ríos que descienden de la montaña y descienden con fuerza. ¿Está claro? Entonces, el cerebro infantil comienza entonces a desarrollar pequeñas rugosidades. Desde el centro del cerebro, en esta imagen que yo les tengo aquí del cerebro, en la parte media, ahí es donde comienzan a tener origen estos ríos, que van a ser las emociones principales que tienen los niños. Entonces, ahí es donde les decía que el sistema límbico, que es la mitad ahí donde yo quisiera que ustedes puedan fijarse en esta imagen. Está claro, ahí hay una parte moradita. De la parte moradita como hacia la izquierda hay como una callosidad y más abajo hay una estructura pequeña que se llama la amígdala. Esta amígdala, esta estructura del cerebro es la encargada de hacer una memoria emocional. El niño comienza a memorizar todo lo que vive desde que nace. Y entonces usted cierra los ojos y acuérdese cómo su mamá le daba de lactar y cómo usted se sentía tranquilo en sus brazos. ¿Se acuerda? ¿No? No se acuerda. ¿Saben? No se acuerda porque no estamos diseñados para acordarnos de eso. Cuando Dios creó este cerebro, en el cerebro ocurre un milagro. Cuando el niño cumple 8 años. Cuando el niño cumple 8 años, todos los recuerdos emocionales, la memoria emocional de la amígdala lo transforma en seguridad. Entonces, ¿cómo usted trabajó este proceso con su mamá? Usted no lo sabe. ¿Quién lo sabe? Su mamá. Y entonces ese momento tan clave y crucial de los 8 años, entonces el niño queda marcado para siempre por todo lo que se trabajó en la infancia, para saber cuán seguro o cuán inseguro es. Miren, cómo es la vida emocional de los bebés y de los niños. ¿Está claro? Entonces se va desde el centro del cerebro, desde esa parte moradita hacia la izquierda, desde ahí donde podemos ver ahí al cerebro, desde esa parte es donde nace como ríos, nacen las emociones. El problema es que estos ríos son muy caudalosos. Quiero que vean esta imagen, ¿no? La montaña y el río, tan pocos kilómetros y un caudal tan fuerte. Así son las emociones de los niños. Las emociones infantiles son así. Necesitan ser encauzadas, porque si un río no está en su cauce, va a causar mucha destrucción. Pues lo mismo son las emociones. La primera emoción que el niño identifica y la expresa de manera clara es, ¿sí saben cuál es la primera emoción? A ver, escriba en el chat la que usted crea que es la primera emoción que los niños expresan. A ver, alguien que se le ocurra, diga, yo sí sé cuál es la primera emoción que ellos expresan. A ver, alguien escribe ahí, se anima, veo que alguien quiere. Puede escribirlo ahí en el chat alguien que se anime. Muy bien, el amor, dice Galo. Bueno, es una muy bonito, fuera que eso fuera la primera cosa que ellos expresan, la tristeza, la alegría. Ya me pusieron otras, la alegría, la tristeza, la alegría, me dicen, bien. El miedo, bien. Millané me dice que es el miedo, la tristeza, el amor. No. La primera emoción que ellos expresan es la ira. ¿Se han dado cuenta que los niños luego de los 6 meses, hacia los 9 meses, aprenden a gritar? Y gritan, ¡guau! Y entonces están jugando con una... ¡pum! Se le cae. ¡Guau! ¡Ah! Y usted le da otra vez para que no grite. No llora, grita. La ira es un torrente. Es fuerte, es intensa en el niño. ¿Sí? Porque en la adaptación que él está teniendo al ambiente gaseoso, que es el oxígeno, él siente mucha frustración. Entonces, ahí empieza la situación de la ira. La ira. La ira genera frustración. La ira es una emoción primaria. ¿Está claro? Luego, el niño aprende a tener miedo cuando está solo y cuando está oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué siente temor? Porque ese momento se desconecta
de los que le cuidan, en este caso de su mamá o de su papá. Como se desconecta, es natural que él sienta miedo. ¿Está claro? Y en esto de sentir miedo que le pasa al niño, pues es un proceso también. Y por eso es que el niño aprende a despertarse de noche ya sin motivo, ¿no? Y él necesita comenzar a aplacar, aplacar. Entonces, en estas dos primeras emociones, luego yo les voy a explicar un poco más sobre estas dos, que tienen que ver con los gigantes emocionales de los niños, pero en estas dos, el niño comienza ya a tener unos patrones de comportamiento. Y estos patrones de comportamiento se van a ir dando en función de cómo usted vaya manejando. Es decir, ¿se acuerdan lo que vimos ayer? Los niños son como las cuerdas. Si yo le presiono mucho, tiende a resistirse. Así mismo son, ¿no? Entonces hay padres que dicen, déjale que llore, no le hagas caso, y así un montón de cosas porque es de la ira del adulto y se frustran muchísimo. Las emociones tienen que ser encauzadas. Para eso están ustedes, para encauzar las emociones, para que no sean un torrente sin control. ¿Está claro? Para que no sean un torrente sin control, entonces es necesario encauzarle. Entonces, de ahí que en el futuro, cuando el niño ya supera los 3 años, su conducta es un iceberg. ¿Está claro? La conducta solo es la puntita ahí, como ustedes pueden ver ahí, en la imagen pueden ver ahí, ¿no? El iceberg solo es la punta. Debajo hay un montón de situaciones tan complejas como no sentirse afectivamente aceptado, por ejemplo. Otra cosa, no saber manejar el miedo, por ejemplo. Es decir, siento mucho miedo y lo que hicieron es reforzarme el miedo, porque me dijeron, eres cobarde, tienes que dormir solo. Entonces él, claro, se siente cobarde y actúa como un cobarde, obviamente, ¿no? ¿Sí me explico? O le dicen, eres un llorón. ¿No? Eres llorón. ¿Por qué lloras? Llorón. ¿No? Entonces él siente que es frágil, porque la tristeza le gana, que es otra de las emociones. Ya vamos a topar un poco más con detenimiento cada una de las tres emociones que son los gigantes emocionales de los niños. Entonces, debemos siempre asociar lo que vive mi hijo en su conducta con situaciones de su vida emocional, con situaciones no resueltas de su vida emocional, con situaciones donde el gigante emocional le ganó. Y él no puede dominar a ese gigante y usted tampoco. Hay muchos, hace una semana tenía una cita y trabajaba con un padre, un hombre, yo no sé, creí que era militar, el hombre parecía, pero tan así, las cosas son así en mi casa. Le digo, mire, su hija necesita, por favor, su hija necesita cercanía, cariño de su parte. No, necesita aprender a comportarse. Porque si no se comporta bien, no le va a ir bien en la vida. ¿Yo qué gano con abrazar a mi hija? ¿Qué gano con eso? Yo no gano nada. Lo único que me sirve a mí es que ella se pueda comportar bien, que no mienta, que sea buen estudiante, que sea responsable. Entonces, él mira la punta del iceberg, pero su hija, que ya es adolescente, comienza a desarrollar un profundo desprecio. Qué fuerte. O sea, ya es un desprecio, o sea, no es solamente, es algo bien complejo y estoy bien asustado por ese caso. Ya tengo que darle un seguimiento bueno porque esta niña se nos va a ir de la casa, esta niña hace un montón de cosas cuando su papá no lo ve. Un montón de cosas equivocadas. Muchas, muchas. Y es un tema, cuando nos centramos solo en la punta del iceberg, sin poder ver por debajo, nos podemos equivocar mucho. Por eso, no solo se centre en ver la conducta y modificar la conducta de su hijo, que no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero hay que primero investigar la profundidad. Y eso lleva un poco más de tiempo, porque puede ser que el río se nos desbordó y se nos desborda cada mañana o se nos desborda cada tarde que tiene que hacer tareas, se nos desborda cada día que yo no estoy en casa, no sé. Usted lo sabe, pero
hay que comenzar a trabajar este aspecto. Entonces, tomando en cuenta este asunto como introductorio, nosotros debemos entender las emociones fundamentales, las más básicas que existen en la vida de los seres humanos. Algunos los clasifican en 6, otros en 4. Desde mi punto de vista como psicólogo, yo pienso que solo son 4. La alegría, la tristeza, el miedo y la ira. 3 son negativas y solo una es como más positiva. Unos dicen que podríamos llamar al miedo como asombro y que el miedo en realidad no es negativa. Hay muchas discusiones sobre las teorías emocionales, pero yo les voy a hablar desde cómo yo enfoco este tema de las emociones y para mí hay 4. ¿Está claro? Ahora, voy a centrarme en 3 y también debo explicarles otra cosa para no confundirnos y para estar claros. Los sentimientos y las emociones son diferentes. Eso es algo que debemos comprender. Mientras las emociones son 4, las que les mencioné hace un momento, hay sentimientos que son de más larga duración. Voy a hablar de una emoción positiva. Este sentimiento de placer que podemos llegar a tener los seres humanos, ¿no? El placer, o muchos le ponen ahí como amor, y que se relaciona con la alegría. El placer, que es una capacidad de sentirlo por algo que me parece rico, por algo que me parece placentero, de esta se segregan otros sentimientos. Las emociones son de muy corta duración, ¿ya? Son de cortita duración, pero los sentimientos son de más larga duración y son un poco más estables. Por ejemplo, en este sentido del placer se puede desprender la pasión, y la pasión es de más larga duración. Uno se encuentra ilusionado y se apasiona por algo. Entonces, esa pasión que siento no se acaba con facilidad. ¿Está claro? Por ejemplo, de la ira nace el odio, que es un sentimiento. El odio es más intencional, tiene que ver mucho con la venganza también. Entonces yo tengo un sentimiento de odio. Esto es más largo que la ira. Ya me morí de las iras, ya me calmé, pero le sigo teniendo venganza, odio en mi corazón. Es un sentimiento y dura más. ¿Está claro? Entonces, en los niños también pasa esto. Los niños van desarrollando y expresando primero sus emociones y luego desarrollando ciertos sentimientos. ¿Sí? Las emociones son de corta duración y debemos entender que estas tienen que ser expresadas. Las emociones no deben ser reprimidas por completo, deben ser encauzadas, ¿de acuerdo? No es que yo detengo el río para que deje de correr, de fluir, haciendo la analogía de la montaña y el agua. Si esos torrentes tan fuertes, pues no puedo yo detener el agua. No se puede, por más que usted haga una represa en un río, pero algún río va a tener que soltar, nunca la va a tener ahí para siempre. Entonces lo mismo son las emociones. Las emociones tienen que ser expresadas. ¿Está claro? Porque usted no puede destruir a los gigantes emocionales, pero sí puede dominarlos. La intención de hablar de los gigantes emocionales de esta noche no tiene que ver con que usted destruya la ira, destruya todo, destruya la tristeza de la vida de su hijo, porque son emociones naturales. Alguien me hace la competencia, no sé si le pueden silenciar el micrófono. ¿Alguien me ayuda? O que silencie, por favor, porque se oye muy fuerte, ¿no? Me distraigo. ¿Quién es? ¿Le puedo identificar yo? Pues no lo veo. A ver. Voy a pedir espérenme, yo debo verle aquí en los participantes. Sí, Alison. El dispositivo de Alison, ¿puede silenciar su micrófono? A ver. No puedo. Alguien que sea el anfitrión. Ya, listo, gracias. Muchas gracias. Sí, si no, no puedo, me distraigo. Ya, entonces les decía que no podemos nosotros reprimir, las emociones tienen que ser expresadas, pero tenemos que saber cómo se pueden expresar. Eso también le pasa a usted, pues. Usted como adulto siente ira, sí le ha pasado, ¿no? Está con coraje, siente ira, siente tristeza y siente miedo. Y eso es natural, ¿no? Y el placer, obviamente, que es algo que todos experimentamos. Entonces, a usted no le pueden reprimir, pues usted está con coraje, exprese el coraje. Si usted está con miedo, exprese su miedo. Es natural, debemos aprender a ser inteligentes. Pero como no es un tema para adultos, sino para niños, es importante también identificar esto en el niño. Ahora, después de los 4 años, el niño debe comenzar a identificar muy bien las emociones y lo que siente. Hay muchos niños que se vuelven muy torpes para identificar sus emociones porque no les enseñamos.
Debemos enseñarles a expresar, a decir, ¿qué sientes? Estoy con iras. Ah, estás con iras. ¿Qué sientes? Tengo miedo, mamá. Tengo miedo, papá. ¿Qué sientes? Estoy con tristeza. Importante es que los niños aprendan a identificar las emociones. ¿Está claro? Muy bien. Sigo avanzando. Entonces, no se olviden, las emociones son de corta duración y los sentimientos son de más larga duración. Y de las emociones se desprenden más sentimientos que son más duraderos. Primer gigante emocional. Vamos ahora a los gigantes. Primer gigante. ¿Cuál es el primer gigante? La ira. La ira. Este es el primer gigante que el niño tiene que aprender a dominar. La ira no va a desaparecer de su corazón, de su mente, de su ser. No es posible. ¿O hay alguien que ya no sienta ira? Hasta la misma Biblia dice, tengan iras, pero no pequen. No cometan errores por su ira. ¿No? La palabra pecado en la Biblia es una palabra que tiene que ver con que una persona está con un arco y una flecha y la apunta al blanco y dispara y le falla, se equivoca. Eso significa. Entonces, la ira es una emoción, es natural. Nadie puede decir que no ha vivido con ira. En la Biblia, en los evangelios, encuentran a Jesús que está con mucho coraje el día que llega al templo y se muere de las iras. Y, bueno, no sé si se muere de las iras, es una expresión. Está con mucho coraje y coge y les comienza y les manda sacando la ira. Y mi mamita decía, mi mamá sabía decir, tengo unas santas iras. Le digo, no sé, mamá, si haya santas iras, pero aprenda a controlarse con las iras. Y cuando decía tengo santas iras, no le teníamos miedo. Nos cuidábamos nomás de no cruzarnos en su camino. Entonces, la intención de entender que la ira es uno de los gigantes, es necesario comprender que la ira debe ser expresada en el niño, pero si usted sabe que este es el gigante a vencer, identifique por qué, dónde nos equivocamos. ¿Está claro? Hay muchos padres que refuerzan el patrón de la recompensa por la ira y ahí se equivocan mucho. Por ejemplo, como ya está con ira, y va, y ya, y va, pues ¿qué hacemos? Le premiamos, ¿no? Hay muchos padres que lo hacen, van al supermercado o a la tienda, al lugar, al kiosco, al lugar a donde van a comprar, y el niño quiere un helado, y tú me prometiste, y no me vas a cumplir, y dame el helado. Puede ser que usted no lo haya prometido, pero lo está exigiendo, y grita, ¡ah! ¡Ah! La ira. ¿Por qué? Puede ser que él tenga ese patrón porque usted le enseñó que cada vez que él se pone con coraje, usted recibe algo. Y usted no se da cuenta, y pasa que dice, ah, es verdad. Siempre que se enoja, yo termino haciendo algo por él, para que se calme. Entonces debemos tener mucho cuidado con el primer gigante. El primer río que nace desde el centro del cerebro hacia todo su ser es la ira. Y ese debe ser encauzado. Es decir, puedes expresar ira de una manera saludable. No permitas que la ira te gane. ¿Está claro? Porque hay muchos que dicen, ténganme cuidado porque cuando yo me enojo, eso es falta de control emocional. Así sea usted adulto. Hay muchos que tienen, a mí me tienen que yo cuando tengo de que ni se me cruce. No. No. Puede ser que ese sea su propio gigante también, que hasta ahora no lo puede dominar. ¿Está claro? Pero así como usted puede recompensar por la ira, a veces la ira también se puede deber a un recuerdo, a un evento traumático. Por ejemplo, cuando hay agresión y maltrato. ¿Está claro? Y eso le genera pues un momento pues tan duro para el niño y le genera ira, agresividad. ¿Está bien? Entonces con la ira debemos entender una de las cosas que debemos saber es que hay que encauzar la ira y no reprimir. O sea, yo no le puedo decir, no, es que yo quiero que dejes de tener ira, es imposible. Pero sí puedo encauzar la ira y puedo buscar estrategias de acuerdo a mi hijo, de cómo lo voy a encauzar. Es decir, a ver, tienes iras. ¿Qué quieres? ¿Llorar? Llora. ¿Qué quieres? ¿Tienes iras? ¿Te vas a tu cuarto? ¿Te parece? Te voy a dar unos papeles, unas cosas que se puedan romper o lanzar una pelota. ¿Sí? ¿Puedes? Un momento.
O a veces necesito sujetarlo porque se descontrola. Por ejemplo, estoy en un supermercado o estoy no sé, en un centro comercial, en algún sitio, y el niño se descontrola. Entonces, debo sujetarlo y encauzar y decir, a ver, te calmas. O expresa tu ira, pero aquí te sientas a mi lado. O le saco de la reunión familiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Porque él debe aprender a expresar la ira de una forma saludable. Y hay 3 reglas sobre ese tema, ¿no? No hagas daño a los demás, no te hagas daño a ti mismo y no hagas daño a las cosas. No hagas daño a los demás, no te hagas daño a ti mismo, ni hagas daño a las cosas. Son 3 reglas para la ira. ¿Está bien? Entonces, el niño sabe, ay, mamá, incumplí una cosa cuando estaba con ira. Destruí un juguete, ¿no? O hice daño a mi hermano porque estaba molesto. Entonces, el niño tiene que entender que la ira se puede expresar, pero hay formas de cómo puede expresar la ira. Y si ese es el gigante a vencer, entonces le voy a decir, vamos a dominar la ira. Ya sé lo que tengo que hacer. Conversaba hace un tiempo trabajaba una estrategia con un niño y el tema de la ira y todo. Y me acuerdo que él aprendió a alzar las manos, sí. Y decía, ¿qué haces? Y él gritaba, ya. Después se calmaba, ya me pasó, ya estoy un poco más tranquila. Estrategias, formas donde él puede expresar. A un niño de 7 años, 8 años, tiene que saber expresar. También el niño de 10 años también expresa la ira. Quizás la ira ya no lo expresa de una manera tan descontrolada con su cuerpo, como lo que pasaba con un niño menor de 5 años, obviamente. El niño menor de 5 años, se lanza al suelo, pero el niño de 10 años puede expresar la ira levantando su voz, gritando, lastimando, rompiendo cosas, también pasa. Muy irascible. Entonces, es necesario que usted pueda encauzar y pueda enseñar a ver cómo voy a hacer o cómo vamos a hacer juntos para que tú puedas controlar este aspecto de tu vida. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer gigante. El primer gigante es la ira y hay que encauzarla, no reprimirla. Hay que enseñarle a que él pueda manifestar y expresar bien esta emoción. El segundo gigante emocional es el miedo. El miedo está relacionado con la sensación de soledad, porque el niño está vinculado con su mamá en el vientre materno. Entonces, en la desconexión, cuando el niño va a dormir solo, por ejemplo, en su cuarto, y siente miedo porque está en la oscuridad, por ejemplo, y todo esto, entonces, a veces el miedo genera mucha frustración, que es un sentimiento un poco más prolongado. Miedo, terror. Por eso es que a veces en la noche grita. Dice, pero ¿cuántas veces? Mira, es la 1 de la mañana y tú no me dejas dormir. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Es otro gigante y hay niños que tienen problemas en su comportamiento debido al miedo y a diferentes tipos de temores que ellos tengan. Entonces, cuando nosotros trabajamos el tema del miedo, es fundamental comprender que debo incentivar seguridad. ¿Está claro? La seguridad que yo le transmito de mi cuidado, de mi protección, de las cosas que hago por él, le incentivo. Y no reprimo el miedo, porque es otro problema. Le dice, es que eres un miedoso, tienes miedo a monstruos, los monstruos no existen. Y mira, y le abro las cortinas, le hago ver debajo de la cama y me molesto. Lo único que estoy diciendo es reforzando. No le estoy ayudando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguridad. Decir, mira, vamos a hacer algo, ¿te parece? Vamos a buscar una zona de seguridad en tu habitación, por ejemplo. La zona de seguridad puede ser tu peluche, ¿no? Tú abrazas fuerte tu peluche. O una de esas lámparas que tocando se prenden, ¿sí han visto, no? Uno toca, hay unas lamparitas que se tocan y se prende más, ¿no? Así. Una lamparita de algo que le guste. Entonces ya así, ¿no? Entonces él se va incentivando poco a poco a entender seguridad. Poco a poco. Entonces, debo comenzar a trabajar este aspecto en él, cuando el miedo sea lo que a él le paraliza, cuando sea el miedo lo que a él le hace daño, o a ella le hace daño. Incentivar seguridad. Está claro, si ese es el gigante que él tiene. Generalmente los niños tienen miedo también postraumático, es decir, tienen por episodios postrauma, se genera mucho miedo. Estoy hablando de la separación, por ejemplo, digamos que la pareja se divorció, genera mucho temor, mucho miedo en el niño, ¿no? También postrauma, por ejemplo, un accidente de tránsito, o, a veces la mordedura de un animal,
o de alguna situación. El otro día me acuerdo, hubo un niño que tenía un postrauma por un rayo cayó justo al lado de la casa que espantó a todos, y él también se sentía muy espantado, entonces muy asustado. Entonces él tenía que expresar su miedo y poco a poco tengo que ir ganándole seguridad, pero yo no puedo exigir algo así de una manera, pero para que él corte la emoción, como que yo pudiera detener su emoción. Debo darle lugar para que pueda expresarlo, incentivar que hay algo que le trae seguridad. Voy a descubrir con qué voy a trabajar para que él tenga más seguridad. Busque formas. Eso es bien importante, trabajar esto, ¿no? Vamos, el tercer gigante emocional se llama tristeza. La tristeza, que es un gigante emocional también, es una forma de expresar lo que tienen los niños. Y esta emoción es un poquito más tarde que las otras dos. Claro que la ira y el miedo. La tristeza tiene que ver muchas veces con la separación. Y en el niño más grande, en el niño mayor, en el niño que tiene hermanos, genera mucha tristeza y frustración cuando se siente desplazado. ¿Está bien? Sentirse desplazado es una de las cosas que los niños pasan cuando tienen hermanos. Y hay yo siempre, varios pasos. Yo estoy a punto de dar a luz, por favor, quiero que me ayude. Usted que es psicólogo, digo, ya, ¿y qué, cómo? Cuénteme, ¿cuál es su problema? Quiero que me ayude para que a mi hijo no le afecte. Digo, ¿cómo? Que no le afecte, es que voy a tener un hijo y yo no quiero que le afecte. Quiero que él esté bien. No, es que eso yo no puedo hacer. ¿Cómo? ¿Cómo no puede hacer? Es que es inevitable, le va a afectar. Se va a sentir desplazado, es natural. Usted tuvo hermanos. Levántele su mano ahí, a los que les veo en la cámara. Usted tuvo... nadie es hijo único aquí. Ya baje la mano. ¿Quién es hijo único? Alce la mano que es hijo único aquí. Ah, ya todos tienen hermanos. Entonces todos se sintieron desplazados en algún momento. En algún momento se pelearon con su hermana porque su hermana le dieron una bola de helado más grande. O se pelearon con su hermana porque justo salió con mamá y le compraron ¿cómo le dicen? ¿Un chicle? ¿Chicle también dicen ustedes? Una goma de mascar. Y uno se siente molesto, ¿no? Y uno enfrenta la frustración. Ahora, si usted dice, uy, tener un hermano es lo más crítico que me ha pasado en mi vida y me marcó para siempre, usted ni se acuerda, porque usted pudo enfrentarlo. El problema es que esto de tener hermanos, en la actualidad le hemos dado una dimensión, pero catastrófica. Mi hijo va a sufrir porque va a tener un hermano y pobrecito se va a sentir desplazado y en realidad, quien le enseña eso es el adulto, que lo está viendo de una manera demasiado exagerada, esto de sentirse desplazado. Y de expresar frustración, y de sentirse triste. ¿Va a poder evitar eso? No, porque es un río. Tiene que encauzarle bien, nomás, para que no haga daño a nada y a más. Puede expresar. ¿Quieres hacerlo? Entonces, yo conozco una mamá que decía a su hijo, llora en mí. No, mamá, es que tú no. Llora en mí, ven, llora en mí. Ya, ¿estás triste? Llora. Ven, ya, te calmaste. No, la tristeza también es de corta duración. Pero la frustración, el sentimiento ese de desmotivación total, que se llama en psicología la abulia, donde ya me desmotivo por completo, está acompañado de tristeza, pero de una tristeza más profunda, que es de más larga duración como un sentimiento de vacío y de desmotivación. Pero la tristeza en sí, por un momento, luego me pasa. ¿Está claro? Entonces, el niño David debe aprender a manejar esto. Y sobre todo en este tema de rivalidad con el hermano. Por ejemplo, cuando tiene a alguien que le está desplazando, pues eso es algo natural. Uno puede sentirse desplazado. A mí también me ha de haber pasado, me imagino. Con mi hermano me llevo bastante bien. Y sí peleábamos, pues, cuando nos íbamos a comer helados, cuando... Ah, sí, pero decía, ¿pero por qué? O cuando queríamos comer en un puesto de la mesa. Y decía, ese es mi puesto. No, yo quiero aquí. No, es que yo soy mayor que tú. Y cosas como eso. Pero ya lo superamos, ¿no? Pero hay que encauzar bien cómo manejar la tristeza. Sobre todo, la tristeza cuando se enfrenta a situaciones un poco más traumáticas. Como les dije, la muerte de un familiar, la separación de la familia, la migración, por ejemplo, que ha afectado mucho a Latinoamérica este último tiempo, por ejemplo, genera mucha frustración, tristeza. Y hay que saberla expresar y manejar. ¿Está claro?
y enseñar a los niños que no se vive solamente por lo que siento, que tengo que aprender a dominar mis emociones. Entonces, en la tristeza hay que aprender a contener y apoyar, ¿sí? Contener y apoyar. Ven, te contengo. No reprimo, es que es una de las peores cosas que nos puede pasar como padres, que mi hijo se sienta triste y yo le reprimo encima. O sea, le doy encima, voy encima de él, porque digo, ¿por qué? Tienes que ser valiente, no seas cobarde, no debes llorar. Pasa generalmente en nuestras culturas machistas de América Latina, que los niños no tienen que llorar, pues entonces como tú eres un niño, no puedes llorar, pero es que déjale, está con pena, que llore, ¿no? Es natural, no podemos evitar eso. Entonces, el niño tiene que aprender a desarrollar este patrón de poder expresarlo y del padre de saber contener a su hijo cuando está triste. Aunque a usted le parezca que esa tristeza es ilógica, no descalifique las emociones de sus hijos. Ayude a contener, ayude a encauzar la emoción, pero no descalifique. ¿Por qué te sientes triste? A ver, pero dime, ¿tienes una razón para sentirte triste, no? Los padres siempre quieren decir qué debe sentir el hijo. Es complejo. Debe tener más cuidado. Encauce más bien la emoción, aunque a usted no le parece. A mí me parece lógico que estés llorando por esto, que te sientas triste por esto. A ti no te parece lógico, pero a él sí. Y es una forma de expresión. Le ayudo a que le dé una buena forma de expresión y no dejo que sea su gigante, la tristeza. ¿Está bien? Esto también provoca sentimientos de inferioridad, provoca que en el futuro él no pueda expresarlo no puede expresarse emocionalmente, por ejemplo, que es porque fue reprimido, no puede sentirte triste. ¿No? Es importante eso. Estos 3 gigantes son los 3 gigantes emocionales con los que los niños tienen que aprender a dominar y a entender que lo pueden superar. Uno más que el otro. Yo no sé si la ira, yo no sé si el miedo, yo no sé si la tristeza, identifica. Pero si tu hijo se comporta mal en alguna área, es porque alguna cosa de sus emociones no anda bien. Y explora, ¿qué es lo que le pasa? Entonces, ya sé lo que le pasa, tiene miedo. Por eso se comporta así. Ya sé lo que le pasa, tiene ira y no puede controlar la ira. Ya sé lo que le pasa, se siente triste. Y porque se siente triste, se comporta de esta manera. Entonces voy a ayudarle, o sea, y hay que identifique qué es lo que siente. ¿Está claro? Entonces, puedes escribirlo incluso y decir, a ver, yo tengo problemas con mi hijo cada vez que hago las tareas. Me siento con él a hacer las tareas y estoy ahí con él y no puedo. Él se molesta, se frustra. ¿Qué está pasando ahí? Identifica. Trabaja con él. Ahora que es niño, estoy hablando de niños menores de 11 años. Mañana voy a hablar de adolescentes y les voy a explicar otras cosas sobre las emociones de los adolescentes, que es muy distinto a lo que los niños son. Por último, ¿se han dado cuenta que los niños se olvidan con facilidad? ¿Sí? Y él al otro día como si nada, todo normal. Es porque los ciclos emocionales de los niños son diarios. Eso les expliqué un poco ayer y les decía, hay que llenar su tanquecito emocional todos los días porque cuando él se duerme amanece vacío. Entonces necesito llenar ese tanquecito emocional. Hacer que él se sienta equilibrado en sus emociones, en las emociones placenteras, quiero decir, en las emociones positivas, en las emociones que dan seguridad, como la autoridad y los límites que dan seguridad. Un niño que no crece con autoridad y límites no siente seguridad, se siente inseguro, que no sabe qué hacer. Es difícil también crecer así, sin límites, sin nada, así, solo. Es complejo. Yo he trabajado con personas que a los 9 años tuvieron condición de calle. O sea, a los 9 años ya no había quien les críe y a la calle. Y tienen un profundo sentimiento de inseguridad, pero grande, arraigado. Porque los límites y la autoridad que ejercemos con amor dan seguridad al niño. No se olvide, es importante este aspecto también trabajarlo. Está bien, voy terminando. Y la Biblia también tiene un consejo para nosotros que está en el libro de Proverbios 16:32, ¿ya? El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32, que está en la palabra de Dios, dice lo siguiente. Más vale ser paciente que valiente. Ah, pilas. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Entonces yo le puse ahí
la figura de una niña que se va a comer unas galletas y que sabe que no es la hora de comerse las galletas. No, control emocional. ¿Qué me va a ganar? ¿Está claro? Ayude a que sus hijos puedan dominar sus emociones. Esas emociones básicas no van a desaparecer, van a permanecer con él toda su vida, igual que permanecen con usted hasta hoy. Pero ellos van a aprender a encauzarlas, a dominarlas. ¿Está claro? Y un día ellos puedan leer el texto de Proverbios. Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Para que el día que cuando ellos sean adultos sientan una decepción amorosa o se sientan tristes, no dejen todo por esa decepción. Porque sus emociones no les dominan. Les domina su razón también. Y saben expresar y saben llorarse. Saben expresar miedo, saben expresar ira de forma saludable. ¿Está bien? Yo espero que esto haya servido de mucha utilidad para ustedes. Voy a hacer una oración. Si alguien tiene una pregunta, la puede escribir ahí en el chat. Y yo no voy a leer su nombre, o si quiere escribirme al chat privado y me busca a mí, me puede escribir. Si es que tiene algún temor de escribir, por cierto, no necesito. ¿Está bien? Vamos a orar y luego yo voy a ir a leer las preguntas que ustedes pusieron. ¿Está bien? Vamos a orar. Buen Dios. Mira, Señor, tú sabes lo que pasa en cada familia, Dios. Tú sabes en dónde nuestros niños son más frágiles y cómo podemos ayudarles, oh Dios, a dominar parte de sus emociones, a que ellos puedan expresar bien, Señor. Quizás somos nosotros los que no sabemos dominarnos y nos sentimos frustrados y descargamos esta frustración sobre ellos. Yo te pido, Dios, que nos dé sabiduría, entendimiento que solo viene de ti para hacer las cosas bien por nuestros hijos, Señor. Por favor, ten la bondad de auxiliarnos, oh Dios, en esta hora, y bendice a los hogares de cada niño, Dios, de cada adolescente. Bendice, Dios, a cada uno de los padres que se dieron cita a esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a ver si hay preguntas aquí. ¿Por qué un niño es sonámbulo? ¿Tiene que haber con alguna emoción? Interesante pregunta. Gracias, Neily, que me dice que le pareció que fue excelente. Gracias, Neily. Neil, que debe ser un nombre de hombre, ¿no? Neil. Bueno, regresando al tema de por qué un niño es sonámbulo. A ver, les explico. Si bien es cierto, hay algunas investigaciones que nos dicen que es verdad que cuando los niños pasan por momentos muy, muy estresantes, pueden volverse sonámbulos. Incluso en momentos donde piensan que sus padres se pueden separar. Sí, también se ha dado, pero no es concluyente. Porque a veces esto es heredado, es decir, lo heredó de su mamá, de su papá, de sus abuelos. Debe haber un sonámbulo en casa. Si todo marcha bien en casa, usted ve y dice, no, en mi casa todo está marchando bien, o sea, con los errores de siempre, con las luchas de siempre, pero no es una situación tan crítica. Entonces sí hay niños que son sonámbulos durante un tiempo. Lo que le pido, por favor, es que tenga muchísimo cuidado con las cerraduras, porque hay niños que se han escapado de casa, o han abierto ventanas, han prendido licuadoras, han prendido la cocina. ¿Está claro? Porque lo que pasa es que a veces en el sonambulismo se encienden redes neuronales que les hace hacer actividades motoras automáticas. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, he visto, estaba leyendo sobre un caso de un señor que prendió su auto. Tengo un sobrino que fue sonámbulo y abrió la ventana para tirarse de la ventana. Su mamá llegó a tiempo. Y este mismo niño un día se salió de su casa en una lluvia, ahora aquí está lloviendo, en la lluvia descalzo a caminar. Estaba sonámbulo. Entonces, sí, ahí no pasaban momentos tan estresantes del niño, sino que eran situaciones donde él se levanta, se sienta, habla y se ríe y se vuelve a dormir. Lo heredó de uno de sus parientes y puede ser que sea heredado. Son cosas involuntarias, no es que el niño lo hace porque quiere. Entonces, sí, hay que aliviarle, hay que trabajar sugestivamente, haga su gestión con él. ¿Cómo le enseño a ser sugestivo? Pues le hago un control de los días que fue sonámbulo, es decir, a ver, en el mes hace un calendario y puede ir pintando los días que fue sonámbulo y luego dice, vamos a hacer un premio, el mes que no seas ni un día sonámbulo. Y él se estimula y trabaja el inconsciente para nunca más despertarse, por ejemplo. O otros temas sugestivos como darles unas pastillas que son en realidad caramelos y no pastillas, y que él se las tome y diga, esto te va a ayudar a que no seas sonámbulo.
Entonces también trabaja el inconsciente y el niño dice, ah, me tomo mi medicación para no ser sonámbulo, pero esa pastilla es nada, hay pastillas de caramelos, ¿no? Pero que él no sepa qué es eso, por supuesto. Entonces usted trabaja y le puede ayudar también. Si la cosa es bien compleja, ¿no? Si la cosa se complica muchísimo más y el niño está en riesgo, hay unos estudios neurológicos que se trabaja en inducción al sueño y debería visitar un neurólogo si la cosa es muy, 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 muy compleja. ¿Está bien? Voy avanzando sobre esto, ¿no? ¿Cómo ayudar? Ah, sí, ¿cómo ayudar a un niño impaciente? La impaciencia tiene que ver con la ira y es verdad que no se lo pueden despertar. Ah, ya, esperen. ¿Se puede controlar el sonambulismo? Oigan, me han hecho varias preguntas, ya, pero voy a ir por partes. Sobre el sonambulismo, que no le debo despertar, tiene que despertarle, pues que tiene que despertarle, con calma, no le va a gritar tampoco, ni le va a echar agua, que eso también he oído un papá. Le echamos agua en la cara. A ver. Pero sí le puede despertar, claro, sí, despiértelo. O, si usted quiere y está así, ¿no? Mira, acuéstate a mi lado. Se acuesta. Sí, puede también hacer eso. Muy bien. Sobre el adolescente y la ira. Gracias por la pregunta, Alison. Mañana se puede conectar, Alison. Todos se conectan mañana, ¿no es cierto? ¿O son diferentes grados? Todos se conectan mañana. No, sí se pueden conectar. Ya, conéctese mañana. Mañana hablamos sobre la ira y le respondemos a Alison que el tema de la ira ya es el adolescente porque mañana es para adolescentes. ¿Les parece? Y así avanzo. Miedo a la oscuridad. Bien, el miedo a la oscuridad puede ser bastante natural. Más del 80% de las personas alguna vez han tenido miedo a la oscuridad. Bueno, haga un acompañamiento con él para irse a dormir. Puede acompañarle para dormir y se llama desensibilización sistemática. Es decir, voy haciendo periodos largos primero de acompañamiento y voy reduciendo los periodos de acompañamiento. Poco a poco. Por ejemplo, tiene miedo para dormir, dices que tengo miedo, mamá. Listo, no te preocupes. Yo estoy contigo. No anulo la emoción. Si anula la emoción, está reforzando que él tenga más miedo. No le anulo, pues. ¿Tienes miedo? Ya, yo te voy a acompañar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me puedes decir a qué tienes miedo? Y dice, no sé. O después sí le dice, sí, hay muchos niños que tienen miedo de decir, ¿a qué tienen miedo? Porque tienen vergüenza de decir lo que vieron. Me ha pasado mucho con niños que vieron cuestiones de terror y no quieren decir, hasta el final le dice, sí, mamá, es que el otro día mi primo me hizo ver algo de terror y me acuerdo y no puedo. Ah, ya identificaste. Bueno, primero le digo que eso no vuelve a hacer y luego le acompaño hasta que comience a desensibilizarse poco a poco, ¿no? Puede ser con una luz tenue, por ejemplo, y me acuesto a su lado, estoy con él hasta que se duerma, y poco a poco también voy incentivando positivamente en un calendario también los días en que él ya durmió sin sentir miedo, sin despertarse a llorar, o sin asustarse y venir corriendo a la habitación, voy incentivándole y le digo, mira, cuando tú logres tener 3 días seguidos en esto, hay un incentivo para ti, o te doy un dinero en papel, y luego te hago yo una tiendita y tú vienes a comprarme cosas, o cosas como estas. Entonces hay que incentivar también de forma positiva y no solo reprimir. Si la situación es muy, pero muy compleja, una desesperación total, o trastorno del sueño infantil, que sí ha pasado, yo he atendido trastornos del sueño por problemas de temores, por niños que jugaban muchos juegos de terror o muchas películas de terror, sí, he tenido niños que dormían 2 horas, 3 horas. Bien complejo. Por el tema hay que visitar un psicólogo. Hay que visitar un psicólogo y si la situación se vuelve un insomnio infantil, que es rarísimo, pero sí pasa, ¿no? Muy poco, pero ha pasado. Hay que visitar un psiquiatra y primero un psicólogo. Entonces, hay que trabajar eso un poco más. Ya se puede corregir el sonambulismo. Les dije que se puede hacer temas sugestivos y ayudan muchísimo a superarlo. Es verdad, ya les dije que sí se puede despertar. Como hay un niño que se muestra impaciencia y quiere las cosas apuradas, anticípese. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de anticiparse con los niños? Anticípese. Porque usted identifique cuándo mi hijo es impaciente. Claro, es impaciente para acá, es impaciente para allá, es impaciente. ¿Cuándo es más impaciente? Entonces digo, ya, muy bien. Entonces le ayudo, gracias. Mañana vamos a ir al médico y vas a tener que estar sentado esperando. ¿No? Mañana, no te olvides que es un día bien complejo para todos y no te puedo dar toda la atención. Entonces me anticipo primero a explicarle y hablo con él. Le digo, mira, te pones impaciente cada vez que almorzamos, te pones impaciente cada vez que salimos, te pones impaciente identifique por qué, no me va a decir por todo, porque si usted dice por todo es porque usted está creyendo que su hijo es tan impaciente que se impacienta por todo. Debe haber momentos donde más es impaciente y hay que ayudarlo. ¿Está bien? Y si es que él está muy apurado es porque lo aprendió de alguien.
Alguien es así. Alguien le enseñó. Entonces, hay que trabajar eso. ¿Está bien? ¿Cómo? El papá, la mamá, ¿quién es el apurado? Entonces él quiere lo mismo, es que si la mamá dice, en este momento, y te dije, aquí, ahora, va. Entonces, si usted es impaciente, pues también, porque son patrones que se copian, ¿ya? ¿A qué se debe que un niño sea tímido? Por ejemplo, en mi casa, espérame, no hay discusiones, no hay gritos, y no hay juegos toscos, menos aún, no sabe lo que es un maltrato. ¿Y por qué es tímido? Pues porque es parte de su temperamento. Eso sí es parte del temperamento. El temperamento es lo heredado, lo biológico. Entonces hay niños que son más extrovertidos y otros niños que son más tímidos. Por ejemplo, yo tengo un sobrino, y mi sobrino es muy tímido. Y su casa le va muy bien. Mi hermano es un hombre cristiano, un hombre que muy dinámico y todo, y su hijo es tímido. Claro, ellos se asustaron, pero ellos aprendieron a respetarle al niño. Y el niño es muy tímido. Hasta conmigo, que yo soy su tío y que le quiero muchísimo y que yo voy, le abrazo, le empujo, todo. Y él es muy tímido. Y le digo, ¿cómo estás? Bien. Y, oye, ¿y qué fue? ¿Y nos vamos a ir a jugar fútbol? ¿Sí? Le digo, oye, ¿y cómo estás? ¿Y qué dicen en la escuela? Nada. Entonces, no es como él tiene un hermano que dice, ¿qué fue? Oye, y el Independiente del Valle perdió contra el Palmeiras ayer 5-0, sí. Y jugaba el Aucas contra el Melgar. Hoy jugaba el Aucas contra el Melgar. Es un equipo peruano. Y así, y él me cuenta, pero cuando yo le pregunto a mi otro sobrino, me dice, no sé. Es muy tímido. Pero es parte del ser de él, es decir, no tiene un conflicto en sí mismo, porque es muy saludable el niño, o sea, expresa alegría, juega. Una de las cosas que debería preocuparle a usted que me escribió este mensaje es que si él deja de jugar. Entonces, si él deja de jugar, hijo, ya me preocupa, ¿está bien? Pero si él juega y a sus juegos, a su manera, pues está ahí avanzando. ¿Sí? Entonces no es una situación compleja, hay que respetar las diferencias individuales, no todos somos ¿cómo es? Somos la alegría de la fiesta, no, hay unos que necesitan ser un poco más tranquilos, es parte de la vida. ¿Mm? Así que no se preocupe demasiado, ¿sí? Y no le exija, habla, por favor, te fuiste a la fiesta, ahora te toca hablar a ti. Tranquilo, vaya despacio, sí, que el niño vaya entendiéndose y aceptándose como es. ¿Cómo ayudar a un niño cuando quiere hacer algo nuevo y tiene miedo? Y no lo hace, se cierra en la idea de que no puede. Interesante. A una niña, ¿no? A una niña que siempre tiene miedo. Miren, ahí está el gigante emocional que ella tiene que vencer. Las cosas nuevas también nos dan miedo. Y dice, no puedo, y no puedo, y no puedo. Varias cosas ahí. Déjale expresar el miedo. Si tienes miedo, para ahora, no necesitas hacerlo. Por ejemplo, que te quiero lanzar a la piscina, pero tú ya sabes nadar, lánzate a la piscina. No tengas miedo, no, es que esta piscina nunca ha venido. No, pero lánzate, es que tú sabes nadar. No, es que no quiero. No, pero es que déjele, pues no quiere lanzarse, pare un momento y le busca formas de que ella lo vaya haciendo de a poco, se desensibilizar y no te vas a meter a la piscina. ¿Qué tal si metes solo los pies? Un poco, ¿no? Entonces ya sí, ayudándole a que experimente estas cosas nuevas de a poco, hasta que ella entienda que ese es el gigante que tiene que dominar. ¿Está bien? Y usted le enseña y le acompaña en ese proceso, dándole seguridad. Ya, estamos hablando de la ira. Si es que la niña dice, ¿qué hacer cuando una niña está muy enojada y suele llorar bueno, hay que identificar si realmente está enojada o está triste. Si está enojada y es la ira, entonces comienza a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo como papá que refuerza la ira? ¿Por qué la ira? Entonces, como les dije hace un momento, evalúese. Cada vez que ella tiene ira, yo hago algo positivo por ella, entonces ella va a seguir teniendo ira, porque va a entender que cuando se siente ira, algo positivo le pasa. Tampoco estoy diciendo que le pase algo negativo, pero le puedo dar algo positivo cuando ya deje de sentir ira. Le digo, te calmas. Tú sabes que cuando te calmas, yo hablo contigo. ¿Está claro? Entonces, comienza a identificar dónde se origina esto y qué cosas dice para reforzar la ira, porque estoy reforzando en ella la ira. No, debo parar. Nadie se resiste al amor. Abrácele más, esté más cerca y sea firme. Cuando la mamá le grita a un niño en clases online, cuando la mamá le grita a un niño en clases online, este tema es interesante, ¿no? Un consejo para los padres que le gritan a sus hijos en la clase online.
Es difícil, profe, si esto le pasa, reúnase con la mamá y dígale, mamá, lo que usted dijo ese día en la clase, no estoy de acuerdo con lo que dijo. ¿Cómo lo hizo? Le avergüenza a su hijo. Si eso está haciendo, usted está avergonzando a su hijo. Avergonzando en frente de los demás. Porque a usted no le gustaría que nadie le grite en la calle. O si le gustaría, en frente de todos, ¿no? A mí no me gustaría. Entonces, no lo haga en público. Si tiene que levantar la voz a su hijo, hágalo, pero no le grite en clases. Muy bien. ¿Qué más? Dice, me da tranquilidad su respuesta, debe ser respecto a lo del otro, ¿no? Espérenme que no sé por qué tengo mi celular aquí y con vibración. Ya, entonces les decía que, ya le dejé acá. Entonces, hay que trabajar estas cosas, ¿no? Y hay que trabajarlas con bastante calma. Si usted ve que las situaciones son mucho más complejas, entonces trate de buscar ayuda profesional. Puede hacerlo presencial, puede hacerlo por Zoom o por virtual. Es un asunto que usted ya decide, ¿no? Bien, yo espero que este día ustedes hayan tenido, pues, una atención muy buena. He visto que han estado atentos, he visto que han hecho más preguntas que las otras veces. Me estaba preocupando, estaba pensando, digo, ¿por qué no hacen preguntas? O yo no me estoy explicando bien o me explico demasiado bien. No sé, pero hoy hicieron preguntas, me voy más tranquilo. Y Dios les bendiga en esta tarea. Muchas gracias, felicitaciones por haber asistido a este día. Mañana los adolescentes, así que quiero que lo tenga así bien claro. También les animo desde del 9 al 15 de mayo, nosotros, aquí donde yo vivo, nosotros tenemos un programa que se llama Amanecer con Jesús y estamos hablando de full temas de familia. Tuvimos una consejera matrimonial hace una semana y así que yo les voy a compartir cómo pueden buscar en YouTube. Van a buscar así para poder encontrar el canal, suscribirse si es que quieren y asistir. Esta semana está una profe. Entonces, si ustedes quieren madrugar, es a las 5:30 de la mañana. Eso es para gente madrugadora nomás. Para los que les gusta la camita, no tanto. Entonces, si usted quiere, puede suscribirse al canal. Ahí hay materiales y cosas que hacemos en YouTube. En YouTube escribe #Distrito Sangolquí, así como... no, espérense que escribió un mensaje directo y es para todos. Un segundo. Ya está. Muy bien. Entonces, usted escribe así ahí en YouTube y usted puede también acceder en las madrugadas. Bueno, basta de publicidad, no me llamaron para eso, pero que estén bien, una buena noche, Dios les bendiga. Agradecemos a nuestro psicólogo Elías por el tema del día de hoy y hemos podido, ¿verdad, mamitas, papitos, identificar a aquellos gigantes emocionales que muchas veces nuestros niños están en ese conflicto, ¿verdad? Pero ahora sabemos que hay que saberlos encauzar, ¿no? A veces uno escucha y cuando íbamos escuchando, no sé si a ustedes les había pasado, pero a mí me pasó que empecé a recordar muchos gigantes emocionales en mi niñez y también empecé a identificar también algunos de mis hijas, ¿no? Por estas emociones, ¿no? Cómo los padres debemos identificar sus emociones de cada niño, ¿no? Y cómo podemos ayudar, ¿no? Buscando estrategias para controlar, ¿no? Transmitirle mucha seguridad también, ¿no? Aprender a contener también, ¿no? Muy bien, ahora nos toca la hora de nuestra canción, nuestro canto tema, Restaura al Señor. No pueden perder. Nos vemos, buenas noches, Miss Verónica. Claro que sí, queridos papitos, y los invitamos también a encender sus cámaras para que las maestras, que de repente alguien se le escapó por ahí, pueda registrar su asistencia, ¿sí? Pueda registrar su asistencia, que es muy importante. Recuerden que no solamente los niños tienen su nota, sino que ustedes también tienen una nota por ser buenos padres. Así que un AD para todos los papitos que están presentes en esta noche. Muy bien, entonces, mientras... Buenas noches, que Dios les bendiga. Hasta mañana, muchas bendiciones. Bendiciones, señora Fiorella, señora Tatiana.